Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 9 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrollan el tema de Gobierno Corporativo e Inteligencia Artificial. Y este segmento es de Es hora de transformar radicalmente la cibernética. Continuamos en Solo Negocios Radio y, bueno, pues a punto de regresar al aire, pero bueno, el punto es muy claro, o sea, no se puede confiar únicamente y a ciegas en la inteligencia artificial porque caigamos en un argumento mercadotécnico. Digo, en cualquier cosa, ni siquiera nada más es un tema de la inteligencia artificial, pero en concreto, pues aquí hablando de esta temática, pues es un punto claro, ¿no? Y ante ello, pues más bien es la lógica procedimental, es mi planeación estratégica y la macro creada por la Asamblea de Socios y luego la planeación estratégica del Consejo de Administración que recae en las manos del director de la alta gerencia para ejecutarla. Bueno, esa es la que dicta cuál es la mecánica de valoraciones, de cuidados, de prevenciones, etcétera, para la implementación correcta de la tecnología correspondiente. O de lo que sea, la máquina, lo que guste usted, ¿no? Y no nada más la venta por sí misma de que, es tecnológico, con eso es suficiente, o, está de moda, o, es de la empresa fulana de tal, ya con eso lo compro, ¿no? Ese es el punto en el fondo. Ya no debemos de tardar en regresar al aire, pero bueno, le decía el ejemplo de ANADE, por ejemplo. Me es común, digo, atendía a los analistas como presidente y me preguntaban, oye, este evento, ¿cómo puedo entrar? Oye, este registro. Y lo de los puntos era muy recurrente. Y entonces, ante ello, sé que una inteligencia artificial no va a tener suficiencia para cierto tipo de preguntas que a veces formula. O tendrá que ser construida muy adaptada a nuestras necesidades para los efectos. Y por lo tanto, contemplar el costo. Y entonces cotejaremos costo-beneficio para ver si vale la pena. Estamos regresando al aire y nos vamos al siguiente artículo. Este salió en el Wall Street Journal y se llama Es hora de transformar radicalmente la cibernética. Y es un análisis de perspectivas atribuidos a Deloitte, que publicó este análisis en el Wall Street. Dice, el enfoque organizacional actual para integrar la inteligencia artificial en la ciberseguridad está fundamentalmente comprometido, caracterizándose por una serie de mejoras incrementales añadidas a sistemas obsoletos. Esta estrategia de simplemente atornillar herramientas de la inteligencia artificial a la infraestructura heredada está creando un mosaico de sistemas difícil de manejar e inseguro, lo que requiere una transformación radical y sistémica de la función cibernética de las empresas para satisfacer las demandas de la era habilitada para la inteligencia artificial. Ese es otro tema importantísimo. Este es un tema más de sistemas, pero creo yo que una lógica detrás del artículo está diciendo, en una noción jerárquica, organizacional, pues está el sistema, el área de organizacional y el área operativa, y transversalmente está el área de sistemas. También es un tema muy similar a lo que veíamos la semana pasada en los artículos que dábamos lectura, en donde decíamos, por ejemplo, una comisión de auditoría, una comisión de planeación, una comisión de compensación del Consejo de Administración, no debería haber una comisión de cibernética o de inteligencia artificial, sino debería ser transversal a todas las comisiones, porque todas lo van a usar. Bueno, lo mismo aquí. El área de sistemas que debería estar verificando esta transformación radical y sistémica no debe ser un área exclusiva, separada y aislada, sino una área transversal, que es lo que subyacentemente dice el artículo en su tesis, en función a que esa área aislada, de repente le van a hablar de operaciones. Oye, necesitamos una tecnología para mejorar esta máquina que hace este procedimiento. Y de repente le hablan del sector organizacional. Oye, necesitamos una tecnología para leer los currículas vitae que recibimos para contratar mejor a los candidatos, para escrutinar a los candidatos y luego ya entrevistar a los candidatos de una manera más asertiva. O del área financiera. Oye, necesitamos una tecnología para que lea mejor los FDIs y evitar duplicidad o cancelaciones irracionales o lo que sea. Bueno, y entonces sistemas va contratando cada cosa de manera separada y, como dice el artículo, atornillando herramientas, en este caso específico de inteligencia artificial, a toda la infraestructura preexistente del sistema creado antes de la inteligencia artificial o de la tecnología determinada,
y que está fundamentada en una planeación estratégica, como hablábamos en el artículo pasado, en el mejor de los casos. Y entonces, lo que dice, no, tú tienes que hacer una transformación radical y sistémica que más allá que adapte softwares de diferentes empresas construidos con diferentes softwares, valga la redundancia, o programas de construcción de software y lógicas operativas del software y procedimentales, sean adaptadas de manera adecuada a la estrategia de la empresa. Los líderes empresariales reconocen ampliamente la naturaleza dual de la inteligencia artificial, apreciando sus oportunidades y los desafíos de seguridad, por ejemplo, inherentes. Oye, vamos a usar la inteligencia artificial para que leanos y nos interprete los estados financieros. Órale, ¿cuál? Pues ChatGPT gratuito. Ah, pues súbele tus estados financieros con tu nombre y tu RFC y mañana van a estar en la Deep Web. Y no porque ChatGPT sea chismoso, sino porque su mecanismo de enseñanza o de autoaprendizaje utiliza la información que le damos para hacerlo y luego darle respuesta a terceros. Y entonces de repente nuestro nombre puede salir allá en quién sabe dónde con nuestras finanzas o nuestra propiedad intelectual o nuestra información confidencial. Entonces, pues no puedes usar esa inteligencia artificial gratuita, pública, comercial para esos efectos. Tienes que comprender como líder empresarial el desafío de la seguridad. Los esfuerzos de implementación actual se construyen casi universalmente sobre sistemas, estructuras organizacionales y procesos antiguos, incluso antiguos a la tecnología, sin una reimaginación estratégica hilvanada, que ese es el nodo del artículo, ¿no? La adopción incremental de inteligencia artificial a menudo limita a generar mejores atornillamientos o construcciones y ensamblajes estratégicos de la empresa para realizar eventos de seguridad, resumir datos de registro, impedir que la función de seguridad aproveche todo el potencial de la tecnología o incluso hacer mecanismos de auditoría preventiva, que sería el ideal, ¿no? Si las organizaciones persisten con ese alcance limitado, solo lograrán arañar la superficie de las capacidades del sistema tecnológico a usar y no alcanzarán su verdadera resiliencia operativa y una postura de seguridad mejorada. O sea, las dos aristas, ¿no? La potenciación productiva y la prevención de del tema seguridad. La consecuencia inherente de la integración subóptima y fragmentada es un entorno de seguridad profundamente comprometido que es a la vez difícil de manejar y fundamentalmente inseguro. O sea, cuando tienes una maraña de softwares no ni siquiera bien interconectados o algunos interconectados, pero no plenamente, es todo un reto. Cuando veo temas de softwares financieros, siempre pregunto una cosa que para mi conocimiento limitado de tecnología es básico, ¿no? A ver, tu software me puede arrojar un archivo texto CSV, que son esos comma separated values, o al menos Excel o alguna cosa así en donde yo pueda ese archivo estandarizado, meterlo a otro software que lee CSV o alguna cosa similar y poder aplicarlo a ese otro sistema. Por ejemplo, tengo un software contable, me arroja el estado financiero y quiero llevarme el otro software financiero que lee para construir razones financieras y mejores criterios, incluso con inteligencia artificial para determinados análisis subsectoriales de benchmarking, para compararme con mis competidores, ¿no? Con mi mercado. Pero se puede, y a veces los vendedores del software de contabilidad me dicen, sí, sí se puede. Y luego ya la implementación es un megalío gigantesco, ¿no? Y estoy hablando de algo en mi noción, de nuevo, limitada de tecnología, sumamente básico, como los SBs. Hasta el Infonavit los usa, que los usa terriblemente mal, pero bueno, los usa. Ya olvídese de cosas mucho más evolutivas de lectura transversal entre softwares que existen. Entonces, el software A y el software B que eventualmente puedan tener un vínculo de comunicación, ¿se pueden hablar entre ellos? Está complejo la respuesta a ciegas y de un vendedor que no tiene conocimiento pleno de la construcción del sistema, ¿no? La consecuencia inherente de esta integración subóptima y fragmentada provoca compromisos de difícil manejo y potencialmente inseguros de los sistemas. Para materializar el alcance completo
del potencial de la tecnología y en particular la inteligencia artificial en la ciberdefensa, noción exclusivamente de seguridad, una organización debe emprender una transformación radical que se extiende mucho más allá de un simple actualización de centro de operaciones de seguridad, de software A, de software B, de tecnificación de cierta área operativa de la empresa. Y aun cuando sostenga la política de limitación financiera obvia, que es contratar software A más barato o usar el software B que es gratis para tal aplicativo, tenemos que ver la integración. Le doy un ejemplo que estamos viviendo en este momento. La aplicación Zoom la pago para hacer esta transmisión, pero la aplicación OBS con la que hago estos movimientos, como el que va a ver en este instante, ahí estoy cambiando de cámara, los que están en redes sociales pueden ver cámara, lo hago con un software gratuito que se llama OBS, ¿no? Y paso a los comerciales y la plantilla esa, la filmina de entrada y de salida con audio y con video y bla, bla, bla. Bueno, no le voy a meter más dinero, nosotros no cobramos por esta publicidad, por estos programas, ni mucho menos, entonces por lo tanto no hay una rentabilidad, ¿no? En esa lógica, yo tuve que buscar un software como Zoom que se adaptara a la disponibilidad de OBS para la emisión de una cámara virtual, se llama, para que estas cámaras cambien de esta forma. En esa lógica es lo que se está refiriendo esto, pero ya hablamos de empresas que contrataron el software A de comercialización, el software B de difusión, el software C para el control de sistema, de producción, y el software D para el control de reporteos y de divulgación y de cumplimiento jurídico de A, B o C materia, y entonces ya estamos hablando de cosas mucho más complicadas. Por ende, lo que invita el artículo es una transformación radical de la empresa y énfasis marcado en el área de seguridad. La función cibernética debe ser reensamblada, rediseñada estratégicamente desde cero para operar de manera eficiente y segura en el nuevo panorama tecnológico definido, sobre todo por esta omnipresente inteligencia artificial. Y aguas, en mi opinión, ya no del artículo, transversal en toda la empresa y no en una unidad aislada por allá. Puntos conclusivos del artículo. La estrategia organizacional actual de añadir herramientas de tecnología y en particular inteligencia artificial a los sistemas cibernéticos existentes es ineficiente e insostenible. Debemos reconocerlo. 2. El enfoque fragmentado de esta implementación crea un mosaico de seguridad inmanejable e inseguro. Énfasis, tema de seguridad. 3. El uso de la inteligencia artificial limitado a mejoras incrementales como análisis de eventos de seguridad no logra usar toda la capacidad estratégica de la tecnología disponible hoy en día. 4. Se requiere una transformación radical de toda la función cibernética para hacer una transición exitosa a la era operativa habilitada por la inteligencia artificial. Y 5. El liderazgo organizacional debe cambiar el enfoque de simplemente adoptar tecnologías como inteligencia artificial a rediseñar estratégicamente los procesos, estructuras y arquitectura tecnológica de la función cibernética. Y añado un punto crucial del tema 1 de este programa, del segmento 1. Verificar los costos de largo plazo que pueden provocar solo basarnos en la tecnología y en particular la inteligencia artificial contra acontecimientos que provoquen detrimentos a nuestro capital humano colectivamente y a la necesidad de usarlo ante trabas de los sistemas, porque se fue la luz, se cayó el sistema o lo que guste usted. Aguas. Rediseño estratégico del sistema de tecnología adaptado a la macro planeación estratégica. Esa es la clave del artículo y de la recomendación correspondiente. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.